nos habla a nosotros de la vida de remanentes como José, como Moisés, como Samuel, como David, como Pablo, como Elías, como Eliseo. Y cuando uno mira la palabra de Dios, sobre todo los jóvenes que están hoy aquí presentes, cuando miramos la palabra de Dios, vamos a ver en el Evangelio y en la palabra de Dios que José no pidió ser gobernador de Egipto. José no pidió a Dios ser el gobernador de Egipto. Moisés no le pidió a Dios que él fuera el que iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a través del sacrificio de la sangre. Otra vez. José no le pide a Dios llegar a ser gobernador de Egipto. ¿Es correcto? José en ningún momento le pide a Dios que él sea el gobernador de Egipto. Moisés en ningún momento le pide a Dios que él sea usado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a través del sacrificio de la sangre. No le dice a Dios eso. David no le dice a Dios: Señor, yo quiero ser rey de Israel. No le dice. Otra vez. José no le pide a Dios ser gobernador de Egipto. Moisés no le pide a Dios ser él, aquella persona que el Señor va a usar para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y David no le pide a Dios ser rey de Israel. ¿Otra vez? No. Ya lo van a recordar toda la semana. Pero la Escritura dice que Dios pone a José como gobernador de Egipto. La Escritura dice que Dios usa a Moisés para hacer el sacrificio de la sangre para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y la Escritura dice que Dios usa a David y lo pone como rey de Israel. ¿Amén? Amén. Entonces, si ninguno de estos tres remanentes pidieron a Dios esa respuesta específica que llevó a su vida, ponte a pensar qué es lo que tiene Dios con tu vida dentro de su plan maravilloso. Y ahí acabó el mensaje. Porque Dios ya preparó contigo algo. Y no es necesario que se lo pidas. Porque ya Dios tiene un plan con tu vida hecho. Ya Dios sabe hasta dónde vamos a llegar. Ya Dios sabe a dónde te va a colocar. En dónde el Señor te va a usar. Entonces, ya no es necesario pedirle a Dios: Señor, quiero ser rey de Israel. No es necesario decirle: Señor, quiero ser el gobernador de Egipto. Señor, no es necesario decirle: Señor, quiero ser yo el que saque a mi pueblo de la esclavitud. No es necesario. ¿Por qué? Porque ya Dios eligió a ese gobernador de Egipto. Ya Dios eligió a ese rey de Egipto, a ese rey de Israel. Ya el Señor eligió a aquella persona que sacará al pueblo de Israel, que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Ya Dios te escogió a ti, remanente, para hacer la evangelización del mundo y para que llegues a ese lugar donde tienes que llegar. Ya Dios lo ha preparado, ya Dios lo tiene hecho. Amén. Entonces, si nosotros empezamos a vivir nuestra vida de fe con esa convicción, lo que venga a nuestra vida no nos va a parar. El problema que venga a nuestra vida no nos puede parar. Porque no estamos caminando solos, estamos caminando con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con el pacto y la confesión de que solo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Señor, yo no quiero ser pastor, pero ¿y si Dios quiere que tú seas pastor? Señor, yo quiero ser pastor, pero ¿y si Dios no quiere que tú seas pastor? ¿Qué vas a hacer? Señor, yo quiero ser empresario, ¿y si Dios no quiere que tú seas empresario? Señor, yo no quiero ser empresario, ¿y si Dios quiere que tú seas empresario? Entonces, ahí viene el trabajo del remanente. Ahí viene el trabajo del remanente. Es la conclusión que tenemos. Entonces, cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
hay un pacto que restauramos en nuestra vida de fe. Todas las maldiciones, toda la separación de Dios, todos los problemas de nuestra familia, pasado y presente y futuro, se solucionan al momento en que Jesucristo tome el lugar que tiene que tomar en nuestra vida, que es nuestro corazón. Nuestro espíritu se restaura, por eso la Escritura dice que nosotros somos el templo de Dios. A partir de ese momento, tu vida tiene un plan dentro del Evangelio. Y no importa lo que pase en tu vida o a donde vayas o donde estés, ese plan no se puede parar. No importa si viene una enfermedad, si viene un problema económico, si viene un problema familiar, no importa si hay familiares que ya no podemos ver, no importa, porque Dios tiene un plan y ese plan no va a parar. Porque ya Dios escogió tu vida para algo específico. Entonces la pregunta es, Señor, ¿qué es lo que debo hacer yo ahora para descubrir ese plan de Dios? ¿De qué manera debo orar para yo descubrir ese plan de Dios en mi vida? ¿De qué manera debo orar? ¿De qué manera debo vivir mi vida de fe? Y ahí viene esta maravillosa frase que es el mandato celestial y la oración. El mandato celestial es lo que ya Dios ha predestinado para nuestra vida, a donde vamos a llegar, cuando nos sujetamos al Evangelio. El mandato celestial es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Es el mandato celestial. Es la gran confesión que hace Pedro en Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y a partir de esa promesa, el Señor bendice a Simón Pedro y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, las puertas de la oscuridad, todo lo que se quiera oponer al plan de Dios contra tu vida, no va a prevalecer porque eres un hijo de Dios. Tienes a Cristo en tu corazón. Esa es la seguridad con la que tenemos que vivir los hijos de Dios. Tenemos la roca que es Cristo Jesús. Y nos da el misterio de la oración y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos es el poder de la oración, el misterio de la oración, en el nombre de Jesucristo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Te está dando, o nos está dando el Señor, autoridad, identidad en Cristo Jesús, para que cuando oremos, el trono celestial apunte hacia nosotros y el Señor diga, bueno, esas respuestas van enseguida. Bueno, esas respuestas tienes que esperar. Bueno, hijo mío, hijito de mi corazón, esas respuestas nunca van a llegar a tu vida porque no tienen nada que ver con el plan de Dios lo que estás pidiendo. Así de simple es el Señor. Si el Señor ve que tu oración va para el Evangelio y para glorificar a Dios, las puertas del cielo, del trono celestial se abren, ¡pum!, de par en par. El Señor envía a sus ángeles y te abre el camino para que tu bendición llegue a tu vida. Si el Señor mira que esas respuestas te convienen para el plan de Dios, conviene para el plan de Dios, pero tu vasija no está preparada aún para recibirlas, tú no estás preparado para recibirlo, porque si lo recibes, te vas de la iglesia. Si lo recibes, no vuelves a orar. Si lo recibes, no vuelves a mirar la palabra. Si lo recibes, no vuelves a venir a las 4 de la tarde aquí al basement del segundo piso de la iglesia Manuel de Seúl. Si lo recibes, no vas a hacerlo. Entonces el Señor dice, no, espérate. Espera, tiene que crecer espiritualmente. Y no se puede. Porque se olvida, Satanás lo va a engañar. Vamos a parar esto un poquito. Y si el Señor ve que tu oración no tiene nada que ver con lo que Él va a hacer en tu vida, no tiene nada que ver con ser el gobernador de Egipto, con ser aquella persona que sacará al pueblo de Israel de la esclavitud, no tiene nada que ver con llegar a ser el rey de Israel, pues no te la dará. Y así patalees, así llores, así le digas, Señor, ¿por qué no? No, porque no está dentro del plan de Dios para tu vida. Entonces, ¿cómo oro y por qué oro y cuándo oro? Es la pregunta. A nosotros nos gusta pedirle mucho a Dios. Nos gusta pedirle mucho a Dios. Imagínense que podamos escuchar la voz de Dios como lo hacía Abraham. Que podamos comunicarnos con Dios y escuchemos la voz de Dios. O que podamos escuchar la voz de Dios como lo hacía Moisés. Y le decimos, Señor, restaura mis finanzas, Padre, restaura mis finanzas. Imagínense lo complicado que sería escuchar la voz de Dios y que Dios nos diga, hijo, ¿ya ofrendaste? ¿Ya restauraste la ofrenda? Y no estamos pidiendo dinero, no se trata de eso. Se trata de entender la bendición económica.
La bendición económica de los hijos de Dios llega cuando nosotros, no es la cantidad que podamos dar a la iglesia, es la manera de agradecimiento y lo más profundo de nuestro corazón, que puede salir de nuestro corazón para la misión mundial. Imagínense. O imagínense que oremos, Señor, restaura mi salud, restaura, Padre, restaura mi vida espiritual. Y que la voz de Dios nos diga, hijo, ¿y fuiste a la iglesia el domingo a las 4 de la tarde? ¿Restauraste el culto en tu vida a las 4 de la tarde? ¿Se imaginan lo difícil que sería nuestra vida de fe? Si pudiéramos escuchar físicamente la voz de Dios como lo hacía en el Antiguo Testamento, seguramente no nos atreveríamos a pedirle a Dios nada. Sinceramente, no le pediríamos al Señor nada. Pero como el Señor nos ama tanto a nosotros, mandó a Jesucristo para que Jesucristo sea el intermediario en nuestra vida de fe. Para que a través de nuestra oración pueda llegar al Padre. Y la pregunta es, ¿qué tipo de oración? ¿Cómo debo orar? Y ahí viene lo que veníamos hablando la semana pasada. Es la oración sin el Evangelio y la oración con el Evangelio. Y acá hay una diferencia bien interesante. Si ustedes miran la Biblia, las personas que oraron sin Evangelio fueron personas que siempre pedían a Dios cosas, o a sus dioses. Eran oraciones religiosas, como los 850 profetas de Baal. Siempre pedían cosas, siempre andan pidiendo cosas y pidiendo cosas. Pero los que oraron con el pacto, los remanentes, nunca le pidieron a Dios algo. Al contrario, le preguntaron a Dios, Señor, ¿por qué debo recibir yo esa respuesta? Hay un secreto en el poder de la oración. No es tanto en cuánto le pidas a Dios, o tú crees que Dios no sabe lo que necesitas. Dice la Escritura en Isaías que antes de que nosotros abramos nuestra boca, ya el Señor sabe lo que vamos a pedir. Y mientras estamos diciendo lo que queremos, ya el Señor lo escuchó. Por lo tanto, es en vano que le pidas cosas, porque ya el Señor sabe, ¿eres hijo o no eres hijo? Si yo veo a mi pequeño que no tiene un par de zapatos, como padre, voy a buscar un par de zapatos para él. Si yo veo que a mi pequeño le falta la leche en la casa, como padre, voy a buscar que haya leche en la casa. Entonces, ¿qué te falta ahora? Lo que te falta, ya Dios te lo dio. No es necesario que le pidas a Dios eso, porque ya te lo dio. Pero pastor, no lo puedo ver, pero ya te lo dio. ¿Pero por qué no lo puedo ver? Ya te lo dio. ¿Pero por qué? No lo ve, pero ya te lo dio. Entiende, ya te lo dio. Es que siempre buscamos el pero, el por qué, el para qué, el cuándo. Ya te lo dio. Te lo dio ayer, te lo dio hoy, te lo va a dar mañana y te lo seguirá dando siempre. Pero cuando oramos preguntándole a Dios, buscando las preguntas, ¿por qué debo recibir la respuesta? ¿Para qué debo recibir la respuesta? ¿Por qué Dios tiene que responderme esa oración que estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que juntar a tantos jóvenes hispanohablantes en este lugar? ¿Por qué? Porque tenemos que restaurar el Evangelio de Cristo Jesús. Nuestra generación tiene que volver a mirar a Dios a través de solo Jesucristo para quebrantar todas las fuerzas de las tinieblas. Hay una generación que tiene que levantarse una vez más con solo el Evangelio. Y esa generación somos nosotros, hermanos jóvenes, remanentes. Somos nosotros. ¿Por qué Dios me trajo a Corea? Tengo que descubrir el plan de Dios. Para estudiar, para trabajar. Sí, es lo que físicamente estás realizando, estás experimentando. Pero hay algo mucho mejor y mayor que eso. ¿Por qué Dios nos permite a nosotros ser hijos de Dios en esta época? ¿Por qué Dios nos permite a nosotros conocer el misterio de Cristo en esta época? Como preguntó Tomás, Señor, ¿cuál es el camino? Dijo en Juan 14. Y Jesús le respondió, a una pregunta hay una respuesta. A una pregunta tiene una respuesta. Si tú pides, el Señor sabe, pero si tú preguntas, el Señor te responde. ¿Amén? ¿Les gustó eso o no? Es tremendo el Evangelio. A una pregunta viene una respuesta. La oración con el pacto es la pregunta que le hacemos a Dios. Porque el Señor va a responder nuestra pregunta. Porque ya lo que tenemos necesidad, ya el Señor sabe lo que tiene que hacer. Si yo pregunto, Señor, en el nombre de Jesucristo, mis finanzas tal vez están un poco malas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo, te pregunto, Padre,
si tú me permites restaurar estas finanzas, ¿qué deseas tú que yo haga si mis finanzas se restauran a través de la respuesta que tú me das? Y esa es la respuesta que tú vas a recibir. Es igual a la salud física. Si tu salud física está mal, Señor, te pregunto, Padre, si tú restauras mi salud física, ¿qué deseas que yo haga con esa restauración, con esa evidencia? Ahí seguimos el plan de Dios. Ahí seguimos el plan de Dios. Pero si nos pasamos el tiempo pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios, es como el ejemplo de la pelota la semana pasada. El Señor, le pedimos, Señor, quiero una pelota nueva, quiero una pelota nueva. El Señor, por su misericordia, nos da la pelota. Tenemos la pelota, pero no estamos contentos con la pelota. La pelota se pincha, se malogra y vamos a pedirle a Dios otra pelota otra vez. Y el Señor en su misericordia nos va a dar la pelota otra vez. Pero no crecemos espiritualmente. Pero si preguntamos al Señor y el Señor nos responde y encontramos la razón por la cual debo ser bendecido espiritualmente, económicamente, físicamente, familiarmente, si yo voy encontrando esa razón, entonces mi vida espiritual va a crecer. Mi plataforma espiritual va a crecer. Mi oración va a ir cambiando. Yo no voy a orar de una manera, vamos a decir, pedilona a Dios. Voy a orar con el pacto en el nombre de Jesucristo, Señor. Tengo que recibir evidencia porque la gente que está afuera, que está mirando mi vida, no está mirando mi vida en sí, sino tiene que mirar que en mi vida está establecido el reino de Dios, que está el Evangelio. Que ir a la iglesia no es una pérdida de tiempo. Que ir a la iglesia no es una pérdida de tiempo. Y acá hay algo bien cierto. Dios sabe si tu oración es un desperdicio de tiempo o es una inversión para el futuro. Dios sabe eso. Y la reunión de la oración es la reunión más aburrida en todas las iglesias. Es a la que menos la gente quiere ir. Pero ahí se concentra el poder de Dios. Dios sabe si tu oración es un desperdicio de tiempo o un tiempo de poder, donde restauras tu vida espiritual, donde restauras tu vida económica, donde restauras tu salud, donde restauras toda tu familia, donde podemos restaurar nuestras generaciones, donde podemos restaurar el Evangelio. Dios sabe si estás botando tu economía o estás invirtiéndola en ti mismo, en tu futuro. Dios sabe eso. Hay que invertir en el reino de Dios, dice la Escritura. Y aquí muchos pastores manipulan y dicen, hay que invertir en el reino de Dios, dele todo al pastor. No. Hay que invertir en el reino de Dios, dele todo a la iglesia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿El reino de Dios está en dónde? En nosotros. ¿Dónde tienes que invertir entonces? En el reino de Dios. ¿Y el reino dónde está? En ti. Entonces, ¿dónde tienes que invertir? En ti. Si el reino de Dios está en ti, ¿dónde tienes que invertir? En ti. En tu educación. En ponerte, como dicen en Venezuela, Pepito. Voy a la iglesia, voy al día del Señor. ¿Ah? Los remanentes jóvenes que están trabajando, no piensen en pasar trabajando toda su vida. Ahorren para estudiar. Ahorren para estudiar, para aprender un idioma, para aprender un instrumento. Los hermanos que trabajan y envían dinero, bendigan a sus familias que están trabajando, a sus hijos que están estudiando. Inviertan en el reino de Dios, en ustedes. ¿O creen que cuando damos ofrenda le ayudamos a Dios? No le ayudamos a Dios. Si tú recibes la bendición para tu vida de fe y tú ves que tu vida de fe camina y tu vida económica se restaura, ahí viene el agradecimiento para la misión mundial. Pero mientras tanto, inviertan en el reino de Dios, inviertan en ustedes, porque somos hijos de Dios. Yo conversaba con un hermano hace poco y le decía, mira, con todo respeto y con todo cariño que nos tenemos como amigos, hemos vivido una vida,
Bueno, hemos conocido cosas de afuera, que no está mal, pero hemos invertido dinero. Saca tu cuenta cuánto has invertido en un bar, en unas cervezas, en un baile, en una discoteca. ¿Cuánto dinero has invertido ahí en ese mundo? No voy a decir que esté mal, solamente para reflexionar. ¿Cuánto dinero has invertido? Y se ponía a pensar y decía mucho. Y le decía, mira, si todo ese dinero que has invertido ahí lo tuvieras hoy para tu vida, probablemente te hubieras comprado ya un vehículo nuevo. Probablemente hubieras podido o podrías darle una mejor educación a tus hijos. Probablemente podrías vivir o estar viviendo en un mejor lugar. Y él me miraba y me decía, sí, es cierto. He botado mi dinero. Pero no es porque él haya querido botar su dinero. Y no es porque nosotros hayamos querido botar nuestro dinero. Es porque si no tenemos una vida espiritual balanceada, si no conocemos la oración en el nombre de Jesucristo, no conocemos el misterio del Evangelio, no tenemos más remedio que esa cultura nos absorba y nos lleve a ese fracaso, nos lleve a esa maldición. No hay más remedio que eso. Hace 30 años en Corea, casarse con una persona que iba a ser pastor era lo máximo. Pregúntenle a las señoras. Hace 30 años en Corea, casarse con una persona que iba a ser pastor era casarse como un doctor en esta época. Era casarse como con un abogado en esta época. Ser una samonín era ser alguien espectacular, alguien grandioso. Hoy en día las chicas ya no se quieren casar con los que van a ser pastores. ¿Por qué? Porque no tienen tanta economía. Porque el mundo se mueve por eso. Es una realidad. Es una realidad. Es la economía que el mundo enseña, la educación que el mundo enseña. Pero hay un mandato celestial para los hijos de Dios. Cuando yo me sujeto al Evangelio de Jesucristo, hay una economía de la luz que se restaura en mi vida de fe. Hay una vida espiritual que se restaura en mi vida de fe. Es la economía del reino de los cielos, que el Señor quiere que tú la experimentes, que tú la apliques en tu vida como hijo de Dios. De verdad, remanentes, de verdad, hermanos y hermanas. Oren para usar su economía. Pregúntenle a Dios, ¿por qué tengo que usar mi economía? ¿Para qué voy a invertir en mí? Hace un tiempo atrás, había una remanente que la conocimos cuando tenía 14 años. Su mamá la envió a un colegio internacional aquí en Corea. Y las primeras semanas que ella venía del colegio internacional, venía frustrada, venía estresada porque todo era en inglés. Y ella no entendía el inglés muy bien, no hablaba el inglés muy bien. Y no quería hacer las tareas y decía, ¿para qué voy a la escuela y esto? Y no hablaba mucho con sus compañeros. Y conversando siempre con ella, le dábamos seguridad de su vida de fe. Ella es una hija de Dios. Dios tiene un plan por la cual ha permitido que le dé la economía a tu mamá para enviarte a esa escuela. Tal vez ahorita no lo ves o no lo podemos ver, pero Dios tiene un plan, por seguro que tiene un plan de enviarte a esa escuela. Pasó el tiempo, fue agarrando más confianza, fue aprendiendo más inglés, fue leyendo más libros en inglés, al punto de que llegó a superarnos a muchos de los que estamos aquí, a los mayores. Se llegó a superarnos, incluso llegó a superar a su hermano mayor en el inglés. Y se sentía cómoda aprendiendo inglés. Y hablaba inglés. Dios tiene un plan donde ella estaba. ¿Y por qué? Porque esta semana me mandó un mensaje, porque acá ella está en Venezuela ahora, porque es de Venezuela. Y me dice, Juan, te tengo una noticia. Y yo le digo, sí, dime. Voy a participar en un concurso modelo de las Naciones Unidas. En Venezuela, representando su escuela. Y yo le digo, ¡hala, qué chévere! Tienes que orar, esa es tu arma secreta. Y me dice, sí, pero lo grandioso es que va a ser en inglés. Dios preparó aquí en Corea a ella, en un lugar donde tal vez no entendíamos al principio cuál era el plan de Dios, para ponerla ahí en un evento de las Naciones Unidas, para que pueda debatir sobre los derechos humanos en inglés. Hay un mandato celestial en el momento que recibimos a Cristo, que nada lo puede parar, así no desanimemos. En su momento va a llegar. Ese es el poder del Evangelio.
Ahora, si le permite ganar el Señor, es simple. Ella lo entiende. Y si ganas, ¿qué va a pasar? Es para glorificar a Dios. Es simple. ¿Cómo Dios no puede bendecir a un remanente que tiene ese corazón? ¿Cómo Dios no puede bendecir a una iglesia que tiene ese corazón? Es simplemente para glorificar a Dios. Todo lo que alcancemos es para glorificar a Dios y proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y lo que venga después de eso, los premios, las medallas, las finanzas que puedan, es la añadidura. Tiene que ocurrir. Por eso lo principal es, si tengo el mandato celestial en mi vida, y al igual que José nunca oró para llegar a ser el gobernador de Egipto. Moisés nunca le pidió a Dios ser la persona que saque al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y David nunca le pidió a Dios, a Jehová, Dios de Israel, ser el rey de Israel. Pero llegó porque Dios tenía un plan con ellos y ya estaba hecho que así iba a ser para ellos. El mismo Dios que usó a José, el mismo Dios que usó a David, el mismo Dios que usó a Moisés, es el mismo Dios que nos quiere usar a nosotros hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tiene que ser esa mi seguridad y mi convicción. Y camino con el Señor de la mano con esa seguridad y esa convicción. Eso es poseer a Jesús el Cristo, al tener a Jesús el Cristo como único Señor y Salvador. El confesar: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Puede venir lo que sea en nuestra vida, podemos estar desanimados, pero es simple. Es simplemente tener ese tiempo de oración y no pedirle nada a Dios. Es simplemente ponerse, sentarse, caminar, correr, no sé, venir a la iglesia como se sientan cómodos y decirle: Señor, yo me sujeto a esta verdad y proclamo con mi boca que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que el Espíritu Santo va a obrar en mi vida. Yo no sé cómo, pero va a obrar para llevarme al lugar que tú tienes preparado para mi vida y llenarme del Espíritu Santo. Esa es la oración que necesitamos tener los hijos de Dios. Los chicos que trabajan en la fábrica, en las mañanas al levantarse: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Úsame en este lugar a través de tu Santo Espíritu. Y llévame al lugar que has preparado a través de tu Santo Espíritu por el Evangelio. Los que están en la universidad, es el mismo contenido, es el pacto, la oración con el pacto, confesando a Jesús como el Cristo. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A raíz de esa confesión en Mateo 16 viene la bendición de Dios para nuestra vida. Es simple. Ya está hecho. Ya llegamos ahí. Pero no lo vemos ahora. Pero ya llegamos. Hay un pueblo hispanohablante que se está levantando con el Evangelio. No hay que sufrir tanto para orar. ¿Se nos pueden caer las lágrimas? Sí, se nos pueden caer las lágrimas de agradecimiento al Señor. Pero no hay que sufrir tanto para orar. Hay que tener esa convicción de ser un hijo de Dios en donde estemos, en el lugar que estemos, en la circunstancia que estemos. Y la oración con el pacto es una oración que no cambia. Es la misma oración estando regular, bien o mal. Es esa oración que uno dice: Jesús, tú eres el Cristo. Jesús, tú eres mi Cristo. Yo puedo estar confundido, puedo estar estresado como aquella remanente, aquella primera semana en su escuela internacional aprendiendo y escuchando inglés. Pero que hoy en día vemos que ha pasado el tiempo y lo que aprendió en ese momento hoy lo usa porque es plan de Dios, porque el Señor hizo un mandato celestial con ella. Es como yo cuando recuerdo que llegué al seminario aquí en Corea. Ustedes han escuchado cómo eran los coreanos, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado cómo eran los coreanos? ¿Se han sentado una vez al lado de un coreano en una noche de oración? ¿Han tenido esa experiencia? Les voy a invitar para que tengan esa experiencia, cómo los coreanos oran en una noche de oración. Entro a la sala de la oración, es una noche de oración, todos normal, sentados, y empieza la adoración, hasta ahí todo bien, recibiendo todos gracia, alabando a Dios. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Espíritu Santo, guíanos con tu Santo Espíritu.
Y de pronto, el que está liderando la oración dice, vamos a orar con el pacto, vamos a orar con el Evangelio, en el nombre de Jesucristo. Entonces yo me acomodo, me relajo tranquilamente, estoy ahí tranquilo y ya de pronto algo más de saltar de mi asiento. Brinqué de mi asiento porque atrás mío había un grupo de chicos que comenzaron a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu Santo Espíritu, ya, Santo Espíritu, Señor. Comenzaron a orar así los coreanos. Porque así oran ellos, porque es su cultura de oración. ¡Chío! Empiezan a gritar, en el nombre de Jesucristo, quebranta todas las fuerzas de las tinieblas de nuestro país. Que los remanentes se levanten en el nombre de Jesucristo. Hasta yo en ese momento me confundía porque no sabía si Dios me iba a escuchar con tremendo ruido que tenía al lado. Entonces, como buen latino, yo los miraba y tenía que escuchar más. Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo, bendice Latinoamérica, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así como se ha asustado mi hijo ahorita. Así me asusté yo al principio. Pero luego fui entendiendo. Era novato. Era primera vez que entraba a una noche de oración. Primera vez que me podía sujetar al pacto. Yo quiero mucho a los coreanos. Acá hay coreanos, con todo cariño y todo respeto. Yo los quiero mucho. Y he aprendido a orar de ellos. No por la forma de gritar o por la forma de levantar la voz. Es la cultura de ellos y se respeta y se ama y uno aprende. Sino es por ese tiempo de concentración que uno le pone a la oración. Y lo más bonito es ese contenido de oración. Que no es que le andamos pidiendo a Dios, sino nos sujetamos a esa promesa. A proclamar que Jesús es el Cristo. A restaurar el Evangelio de Jesucristo. Y que el Señor obre a través del Espíritu Santo en nuestra vida y nos lleve donde nos tienes que llevar, porque ese plan ya está preparado por Dios. Amén. En otras palabras, no es algo que yo hago, sino es algo que el Señor va a hacer a través de mi vida. No es algo que tú haces, es algo que el Señor va a hacer a través de ti. No es algo que como iglesia podamos hacer, es algo que como iglesia el Señor va a usar para hacer su plan y su voluntad. Es el Evangelio. Entonces el tiempo de oración se transforma en un tiempo de disfrutarlo. Disfrutar la oración. Voy a sujetarme a Cristo solamente. Puedo estar caminando, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aquí está mi vida, Padre, úsala. Puedo estar jugando pelota, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mientras hago un gol, usa mi vida para la evangelización. Puedo estar bailando, Señor, mientras bailo en el nombre de Jesucristo. Usa mi vida para llevar a todas estas almas al Evangelio. Y no digo más, porque si no los remanentes malinterpretan y mañana están todos en Somos. Es el Evangelio. Cuando tu vida de fe entra en gracia y entras en oración y empiezas a ver respuesta a tu vida, hay cosas que ya no tienen sentido hacerlas. Cosas que empiezas a perder, piensas que pierdes el tiempo yendo a ciertos lugares haciendo ciertas cosas. Porque el Evangelio te da esa seguridad. El Evangelio restaura todo. Y ahí viene la pregunta que le hacemos a Dios. ¿Por qué tengo yo a Cristo en mi vida? ¿Para qué? Pregúntale a Dios. Esa respuesta no te la puede dar el pastor. Esa respuesta no te la puede dar la iglesia. Ya nosotros hacemos nuestra tarea confesando a Jesús como el Cristo del púlpito, dando fuerza espiritual, diciéndoles que oren, porque hay una vida consagrada de oración, es una vida de victoria. Pero la respuesta y el plan que Dios tiene para ti, es tu tarea descubrir eso a través de tu oración. Es tu tarea descubrir eso a través de tu devoción a Dios los domingos. ¿Venimos a la iglesia a ser servidos o venimos a la iglesia a servir? Pregúntale eso a Dios. ¿Venimos a la iglesia a ser servidos o venimos a la iglesia a servir? En Marcos 10:45 la Escritura dice que Jesucristo, nuestro Señor, vino no para ser servido, sino para servirnos y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, desde ese principio, tengan un tiempo de oración individual en casa, en el trabajo, cuando caminen en la universidad, con el pacto, recordando esta confesión importante de Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos mis problemas. Todo el problema de Génesis 3, la separación de Dios se quebranta a través de Jesucristo.
Entonces el problema que vemos en la cultura, que hay una cultura de oscuridad, de chamanismo, de adivinación, de santería, se puede bloquear, se puede restaurar en el nombre de Jesucristo. Entonces la religión que vemos es como hay una foto de internet hoy en día en Facebook, por ahí unos remanentes lo postearon, está Gandhi, está Buda y está Jesús. Gandhi dice, hay que amar a nuestros enemigos. Y hay una persona mirando como si estuviera mirando la pantalla de la computadora, ¿no? La persona dice, bravo, hay que amar a nuestros enemigos. Buda dice, hay que amar a nuestros enemigos. Y la persona también con admiración, oh, wow, hay que amar a nuestros enemigos. Y después Jesús dice, hay que amar a nuestros enemigos. Y la persona, hay un símbolo que dice, esto es religión. Ese es el estándar del mundo. Es el estándar del mundo. Para eso Dios nos está preparando a nosotros como remanentes. No, esto no es religión. Esto es el Evangelio. La religión es cuando el hombre busca a Dios. El Evangelio es Dios vino a buscarnos a nosotros a través de Jesucristo. Hay un mandato celestial, que es el plan de Dios, y la oración. Hay una vida consagrada en oración, una vida de victoria, una vida de respuesta. No de pedirle a Dios, sino de restaurar todos los días ese maravilloso pacto en nuestra vida, que es simplemente reconocer y confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como nuestro único Señor y como nuestro único Salvador.